Por medio de la imagen exploremos los contrastes de la Ciudad de México. Y a 10 años de su estreno, hoy les diremos algo de un tal Shakespeare. Quédense en Noticias 22, Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo y con todo nuestro público. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, mitad de semana, qué gusto saludarlos. Hola, Laura Regis en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana, y sin más preámbulo vamos a dar paso a la información. Sí, efectivamente, porque hay que prepararnos para conocer los placeres literarios de esta reconocida y muy querida poeta. La poeta, ensayista y traductora Pura López Colomé recibirá el premio Alfonso Reyes en Humanidades 2023. Reconocer que alguien escribe poesía es algo realmente especial. Esta distinción que otorga el Colegio de México en colaboración con la Fundación Colmex reconoce la trayectoria de destacados humanistas que hayan contribuido de manera relevante al conocimiento, la difusión y el desarrollo de la disciplina. Yo realmente me siento como muy honrada por ese lado. Y por otro, Alfonso Reyes, que siempre me ha ofrecido una casa desde que comencé a escribir. Desde que era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, la poeta mexicana participó en el taller literario que se impartía en la Capilla Alfonsina. En ese momento, Alicia Reyes ofreció como un taller para poetas que queríamos seguir escribiendo sin la beca de Bellas Artes. Es decir, simplemente reunirnos con seriedad una vez a la semana y criticarnos unos a otros. Para mí era algo maravilloso, la verdad, ¿no? Y esa fue mi entrada a la Capilla Alfonsina. Posteriormente, en 1977, le fue otorgado el Premio Nacional Alfonso Reyes para jóvenes escritores en el área de ensayo por el trabajo titulado Diálogo Socrático en Alfonso Reyes. Dije, voy a concursar a ver si algo ocurre en mi vida, que me haga un cambio de luces, ¿no? Y ese fue mi comienzo con Alfonso Reyes, ¿no? Y la obra de él siempre me ha parecido increíble. Yo sigo regresando a Reyes, hasta hoy. Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento que se llevará a cabo el 9 de abril en el Colegio de México, la escritora galardonada impartirá la conferencia titulada La lección multiabarcante del placer literario. En realidad todo lo que yo he escrito pues tiene que ver con mi camino, con mi vida. Yo creo que no puede uno más que escribir de lo que le ha tocado vivir. Pura López Colomé se sumará a los escritores Luis Villoro, José Emilio Pacheco, Enrique Florescano y Margo Glantz, quienes han recibido este reconocimiento. Noticias 22, Óscar Cortés. Damien Hirst nos provoca para contemplar el tránsito de la existencia. Y mirar 100 años entre puntos de colores. Además de la muestra que actualmente se presenta en el Museo Jumex del artista Damien Hirst, la Galería Hilario Galguera ha reunido 25 obras de las cuales se crea una atmósfera muy particular. Pues decidimos aquí en la galería también hacer como una especie de continuación de ese ciclo, ¿no? En donde, como decía yo hace un rato, no pretendemos ser exhaustivos, sino más bien lo que pretendíamos era presentar una pieza y ya, ¿sí? Ese yo diría que es el espíritu de esto. Al entrar a la galería, el público es recibido por la serie Spot Paintings. Estos aparecieron en 1986 y continuaron hasta el 2022. Lo que podrían ser simples cuadros con puntos multicolor, en realidad hacen referencia a un catálogo de productos químicos y la infinita variedad de combinaciones que se pueden generar. Por otro lado, en un extremo de la galería se encuentra una de las piezas más cautivadoras que ha hecho. En cajas de cristal, Hirst alude a la fragilidad de la vida y las decisiones que se toman. Todo representado en un ecosistema poblado por moscas y una cabeza en descomposición. Si uno hace conciencia, ¿no? Los distintos cuerpos de obra que tiene, sí, ya lo decía yo, ¿no? Los gabinetes de píldoras, los gabinetes médicos, las pinturas de mariposas, las fact paintings, los tanques, en fin, todos son muy diversos, o sea, hechos con distintas técnicas, pero todos ellos aterrizan en la misma base fundamental, en el mismo concepto, y eso
O sea, no encuentro a algún otro artista en la historia que haya logrado hacer eso. ¿Me explico? Que teniendo esa diversidad de elementos para expresarse, puede estar hablando siempre de estos conceptos fundamentales, que son la vida, el romance, el amor, la enfermedad, la religión, el horror, la ciencia, ¿sí? La muerte, ¿no? Y un poco la idea de esta exposición es poner un acento en eso. Y eso se logra a través de esta pieza, A Hundred Years. La tercera pieza que se exhibe es I Want to Spend the Rest of My Life Everywhere, with everyone, one to one, always, forever, now. Esta instalación representa cómo todos estamos conectados. La otra pieza que está también ahí expuesta, como les digo, es una de sus piezas más queridas porque en su título de alguna manera reúne las preocupaciones que lo han venido, incitando pues a crear lo que él hace todos los días, ¿no? Y como ustedes saben, pues es todavía un artista que, bien o mal, no le tiene miedo a la experimentación y pues nos sigue sorprendiendo, ¿no? Para bien o para mal. Noticias 22, Alberto Aranda. Abril se viste de ritmos sincopados. Estos conciertos nos ofrecen una probadita de la rica escena del jazz. Comienza el ciclo Jazz y algo más en la ciudad, el cual prácticamente abarcará todo el mes, pues inicia a partir de este sábado 6 hasta el 28 de abril, y en esta edición contará con 3 sedes. La Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes, el Salón de Recepciones del MUNAL y el Museo José Luis Cuevas. Yo creo que el jazz es uno de los géneros emblemáticos de la música, por así decirlo. Al final de cuentas es una expresión muy natural, muy orgánica, muy viva, en donde pues es imposible que puedas tener una partitura. Puedes tener un bosquejo de qué vas a tocar, por dónde te vas a ir, pero en realidad creo que una de las ramas de la música que tiene esta organicidad, esta naturaleza, este sentimiento, cuando sí generas esa conexión, puede llevarte a otros mundos. La intención del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de apoyar y crear este tipo de eventos es abrir y mantener espacios principalmente para los artistas mexicanos y a su vez visibilizar que los ciclos se hacen gracias a los músicos que nos regalan experiencias arriba del escenario. Pues como dijo la artista Jenny Bullón, escuchar música en vivo cambia vidas. Es abrir los canales para que la juventud, especialmente los jóvenes talentos o los artistas que pues que de alguna u otra manera no han tenido la oportunidad de conocer en dónde lo puedes hacer o qué puedes hacer, o que de pronto tocas, no sé, 2 tazas y te descubres que te vas tocando 2 tazas y vas generando cosas y no falta nadie que llegue y te dice, oye, lo estás haciendo muy bien, y que eso tiene un estilo y tiene un género y tiene un nombre. Para la inauguración presentarán el disco La Luna Ensamble, quien encabeza el maestro Enrique Luna. El programa también incluye la celebración de los 100 años del nacimiento del músico mexicano Fortino Contreras González, así como los 50 años de carrera en la música jazz del maestro Roberto Aimes. La presencia de ensambles araguasti, quienes darán un concierto con una mezcla de danzón, tango y son que trasladarán hacia el jazz, entre otros. Y culminará con el concierto de clausura a cargo del ensamble Unforgettable recordando a Tony Bennett. Los esperamos del 6 de abril al 28 en el ciclo Jazz y algo más, edición 2024, con 7 conciertos extraordinarios con homenajes a grandes compositores de la música de diversos géneros. Toda la información la pueden encontrar en las redes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Para Noticias 22, Ariana Luna. Este experimento está tomando un polémico rumbo. Aún hay vacantes para visitar el Hotel Nirvana.
En una especie de última cena psicodélica, 11 personajes de procedencias y personalidades distintas se reúnen para intercambiar ideas y experimentar con una droga llamada logos, una sustancia que afecta a la parte del cerebro encargada del lenguaje. Esta es la historia que narra la obra inédita Hotel Nirvana, escrita por Juan Villoro y que presenta la Compañía Nacional de Teatro en el Centro Nacional de las Artes. En su origen, todas las drogas a lo largo de la especie humana han sido estímulos de esclarecimiento, sacudidas para entender que el mundo es más complejo de lo que nosotros vemos. Y en los años 60, a mí me sorprendió mucho la figura de Timothy Leary, porque él era un doctor en psicología de la Universidad de Harvard, donde daba clases, y él empezó a experimentar con el LSD. Pero lo interesante es que él descubrió el LSD en México. La propuesta escénica se basa en las vivencias que tuvo el llamado gran profeta del LSD durante su estancia en Zihuatanejo, Guerrero, y en el contacto que mantuvo Timothy Leary con los pueblos originarios y con las plantas sagradas, en una época en la que México era conocida como la sede mundial de la expansión de la conciencia. En su obra, Villoro decide crear una droga a la que denomina logos, que permite que los personajes tengan un esclarecimiento insólito del lenguaje y por momentos solo queden intoxicados. Yo quise recuperar esa utopía, ese momento en el que había una disyuntiva decisiva. ¿Qué hacer con los fármacos de la conciencia? ¿Es posible una política del éxtasis? ¿Se puede regular esto? Timothy Leary señaló, este es un tema de salud pública, no es un tema de seguridad nacional. Entonces quise recuperar esa utopía, pero también hacer que resonara con el dramático panorama que tenemos hoy en día, es decir, este derramamiento de sangre producto de la llamada guerra contra el narcotráfico, que no ha llevado más que a producir muertes. La música rock, la contracultura, la moda y la estética transportan al espectador a los años 60. Contamos, para nuestra suerte, con música original de Diego Herrera, del grupo Caifanes, tecladista y saxofonista de ese notable grupo, pero además la música no es solo de Diego, es de él y de su hijo Mariano Herrera. Entonces hay una diferencia de edades muy interesante en la música, porque está algo nostálgico, psicodélico, pero con un punch y con una producción absolutamente modernos. Hotel Nirvana tendrá funciones los jueves, viernes y sábados del 4 al 21 de abril en el Teatro de las Artes del CENART. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. En su lente inmortalizó el siglo XX mexicano. Su nombre es sinónimo de imagen. Dolores Martínez de Anda, Lola Álvarez Bravo, nació en Jalisco el 3 de abril de 1907. Considerada la primera fotógrafa mexicana, se desempeñó como reportera gráfica, fotógrafa comercial y documentalista, hacedora de retratos profesional y artista plástica. En 1924 se casó con Manuel Álvarez Bravo, otro referente de la fotografía en México. Trabajando como su asistente, Lola aprendió el quehacer de la imagen y juntos montaron un taller del oficio. Su carrera como fotógrafa inició a mediados de los años 30 en la revista El Maestro Rural, editada por la Secretaría de Educación Pública. Colaboró con María Izquierdo en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1934. Un año después participó en una exposición que agrupó a varias pintoras de la sección de Artes Plásticas de Bellas Artes. También colaboró con artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros. Entre sus trabajos destacan sus increíbles imágenes documentales de la vida cotidiana y sus experimentos con el fotomontaje, los cuales reflejan temas sobre la industrialización y la masificación de lo urbano. Presentó una de sus primeras exposiciones en el Palacio de Bellas Artes en 1944, la cual se integró por 28 fotografías. En 1951 abrió la Galería de Arte Contemporáneo y se encargó de la organización de varias exposiciones itinerantes. Asimismo, trabajó para el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Lola Álvarez Bravo se retiró de la actividad profesional en 1989 y 4 años después, el 31 de julio de 1993, falleció en la Ciudad de México. Para Noticias 22,
Diana Obispo. Echemos un vistazo al Jardín de la Reina, un viaje musical que nos va a transportar hasta la Edad Media. La música ha sido el motor de la vida de Jaramar Soto, reconocida compositora y cantante mexicana durante más de 3 décadas de trayectoria. Este impulso la ha llevado a explorar nuevas composiciones musicales, lo que finalmente le merece ganar un Latin Grammy. Ha sido un viaje ya largo en la música. Mi recorrido que cuenta ya con 16 discos, 30 años. El año pasado cumplí 30 años de trayectoria como solista, porque hace 30 años, en el 93, salió mi primer disco, Entre la pena y el gozo, como Jaramar, como solista. Fue el arranque de mi proyecto. Y desde entonces, pues el viaje ha sido largo y nutrido. Jaramar llega al Foro del Tejedor con la presentación El Jardín de la Reina, un concierto íntimo en el que le canta al amor como canciones que han viajado a través de los siglos, ya que en su repertorio contiene canciones que provienen de la Europa medieval. Este concierto en el precioso Foro del Tejedor, que me parece de lo más inspirador, donde me he presentado ya varias veces, y precisamente va a ser con un programa de canciones antiguas, canciones de amor de la Edad Media y del Renacimiento, algunas cosas que toman poesía virreinal, de Sor Juana, por ejemplo, pero es con estas canciones de muchos de mis discos en un formato súper íntimo, únicamente con 2 de los músicos de mi banda, con Luis Ochoa, el guitarrista, Alex Fernández, el violinista, con los que toco mucho, así en este formato. No te pierdas este jueves 4 de abril a las 8:30 de la noche El Jardín de la Reina, que te impregnará con diversas versiones acústicas. Invito a todos a que se acerquen a mi música, que en estas épocas de distribución digital está en absolutamente todas las plataformas. Todos mis discos, los 16 discos, incluyendo El Hilo Invisible, mi disco ganador del Latin Grammy de 2016 con el Cuarteto Latinoamericano. Y están allí precisamente para que la gente los haga parte de su vida. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Y seguimos con estas reminiscencias porque esos ecos musicales del siglo XVIII encuentran también repercusión ahora en Puebla. Un eslabón oculto en la historia de la música novohispana saldrá a la luz en el festival Pasión Cantos de Ida y Vuelta de Puebla para Hispanoamérica. El coro de madrigalistas de Bellas Artes, dirigido por Carlos Aranzay y acompañado por el ensamble Antigua Metrópoli, interpretará los maitines a la Purísima Concepción de Manuel Arenzana. Una pieza que verdaderamente no se ha vuelto a escuchar desde que fue escrita más o menos 1794. Estos maitines de uno de los compositores que llevó verdaderamente a la Catedral de Puebla a un periodo de esplendor musical. El estudio de esta pieza corrió a cargo de Dalila Franco, musicóloga cercana al coro de madrigalistas. Una de nuestras labores principales y nuestras ambiciones es estar al servicio de la recuperación del patrimonio musical mexicano, y en este caso pues es una obra de finales del siglo XVIII. Manuel Arenzana se desempeñó como maestro de capilla en el tiempo de la corona española. En el ancho de su obra, además de maitines, podemos encontrar misas, oficios de difunto, motetes y misereres para los oficios de Semana Santa. Las exigencias para interpretar sus maitines a la Purísima Concepción han retrasado por años su reestreno. Ahora será posible escucharla con alrededor de 50 artistas en el escenario. Es muy variopinta, la obra es muy amena, es muy, diría yo que es bastante alegre. No queríamos que se nos escapase el estreno este año porque el año pasado también lo intentamos en otra ocasión, en otra situación y no se pudo. Y desde luego es un esfuerzo grande cuando hay que juntar, porque es con orquesta, coro y solistas. Y entonces verdaderamente hay que juntar un buen grupo de músicos y merece muchísimo la pena que se vuelva a hacer. La cita para escuchar los maitines a la Purísima Concepción en el festival Pasión Cantos de Ida y Vuelta de Puebla para Hispanoamérica es el domingo 7 de abril a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad de Puebla. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Exploremos el Istmo de Tehuantepec y conozcamos las verdades detrás de una de las más arraigadas tradiciones de la zona. El Senat presentará la obra de teatro de cabaret Venda Mouché, un trabajo escénico donde 5 mouchés cuentan su propia historia, que también es la de todas. Esta propuesta es el resultado escénico que nació de un laboratorio en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Es una compilación de varias historias hechas de la narración oral, es decir, historias que ellas habían escuchado de otras mouches o historias que también les trastocan a cada una de ellas en su vida. Se ha oído tanto de la comunidad mouche, se dice tanto de las mouches, pero nunca les preguntamos a ellas qué viven, qué son, qué hacen. Siempre decimos, ay, son queridas en la familia, es una comunidad que son aceptadas, y cuando llegas a Tehuantepec y ves las vidas de todas y de muchas de ellas, te das cuenta que no todas tienen esa suerte. Una obra donde se narran a sí mismas, con el objetivo de que más personas conozcan lo que representa ser mouche. Y de verdad que es un proyecto mágico porque es desde el principio, no nos llevan a leer un guión, el guión lo escribimos entre todas y es desde nuestros corazones, desde nuestras vivencias, recordar esos pasajes que vivimos con nuestras compañeras, con nuestros amigos, el cual se plasma dentro de la obra, ¿no? Es un poco triste volver a revivir esas escenas, pero de verdad lo siento como que un homenaje hacia ellas y es como un basta ya, ¿no? de tanta discriminación hacia la comunidad. Y en lo personal me siento contenta por pertenecer a este proyecto tan bonito. Esta creación es una vía de liberación y expresión, donde las emociones traspasarán al público con cada una de las narraciones. Cuando ellas me contaban estas historias, yo veía estos libros de Gabriel García Márquez o de este realismo mágico de Elena Garro, ¿no? Vería yo cosas que yo decía, ¿cómo esto puede pasar en el pueblo? Y no me preguntaba si eso había existido o no había existido. Me interesaba hacerlo, que sus leyendas, las de ellas, fueran traspasadas a la escena. Vamos a estar aquí el 4, 5 y 6, que es jueves, viernes y sábado, solamente 3 fechas. Les repito, es bastante complicado traerlas de Tehuantepec y el Senat ha puesto todo para que ellas puedan estar aquí. Venda Mouché, esta obra que significa mi hermana Mouche, es cabaret. Se van a divertir muchísimo, ya, porque si no van a decir, ay, nos van a mandar a terapia un poco. Pero es una obra muy poderosa, muy entrañable, pero muy divertida, muy, muy, muy divertida. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Los pliegues del tiempo y la poesía son el punto de partida de esta muestra de múltiples significados. Los minutos, la poesía y la energía secreta nutren la exposición oral del artista Carlos García de Nuez. En este caso está basado en un poema de Raúl Ortega, que a su vez está basado en un poema de Jaime Sabines oral. Sí, esta exposición está basada para él, es como una especie de ensayo justamente sobre los pliegues de sentido del tiempo, de la temporalidad. No como una relación mimética, como una relación representacional con el afuera de la obra, sino como una materia prima, una materia simbólica para discursar. Es algo que le interesa mucho a Carlos García de la Nuez, que su obra no se catalogue como abstracta, sino para discursar con una materialidad simbólica. El propósito de la representación que propone el artista contempla el mundo sustancial y la captación de lo sensible, haciendo que su obra transporte al espectador hacia las intangibles fronteras de la percepción y el recuerdo. Me parece que es bien importante esto que se señala, que se nota que no hay movimiento, hay texturas, hay perspectiva, hay elementos paratextuales, diríamos nosotros, escrituras, sobreescrituras, palincestos, que refieren siempre también a la idea de que no hay una relación literal ni con las obras, ni con el tiempo, ni con la luz, sino siempre algo más. El visitante siempre, el receptor, siempre tiene algo más para encontrar en estas obras.
García de la Nuez egresó en 1979 de la Academia de Artes de San Alejandro y más tarde del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Formó parte de la primera generación de egresados en 1981. Y es un momento además muy interesante del arte cubano porque el lenguaje abstracto no es que estaba prohibido tácitamente, pero sí no era un lenguaje que comulgaba con las ideas literales de la revolución. Entonces Carlos García pertenecía a un grupo muy importante que se llamó 4x4, que desde el lenguaje de la vanguardia renovaron toda la idea incluso de pensar la política y lo político. La exposición permanecerá hasta el 24 de mayo en la Galería Metropolitana de la Ciudad de México. Con imágenes de Óscar López y Juan Carlos Valencia, informó Óscar Cortés. Bueno, ahora sí no es metáfora. Puedes tener en tu casa tu obra de arte favorita. Si pudiera llevarse a su casa alguna obra de arte expuesta en un museo, ¿cuál sería? ¿En qué lugar la pondría? ¿A quiénes invitaría a contemplarla? Lo que parecía una idea imposible es hoy una realidad gracias al Museo Arte Carrillo Gil y su proyecto Tlacuilo, MACG. Está pensado que sean obras que puedan estar viviendo en tu casa y que también tú puedas convocar a tus familiares y amigos y dialogar. Por eso les pedimos a todos los usuarios que nos manden fotografías o si ellos generaron como ciertas conversaciones, que nos manden registro de también cómo interactuaron con esas obras en su casa. Vayamos a los orígenes. Tlacuilo es un proyecto concebido en 2019 por el artista Pedro Reyes, quien puso a disposición de todo público los más de 2,000 libros de su biblioteca personal con el ánimo de fomentar las dinámicas de préstamo de diversos repositorios. Este experimento fue adoptado por el Carrillo Gil para socializar los tesoros que resguarda su biblioteca. Eventualmente, la iniciativa se amplió al préstamo de vinilos y obras de arte. Lo que nos interesa mucho del proyecto de Tlacuilo MACG, tanto al museo como también al artista Pedro Reyes, es generar comunidades y generar lazos de confianza. Cada vez que un artista expone en el museo, es invitado a elegir 30 ejemplares de la biblioteca a partir de sus propios intereses y reflexiones. Dicha selección estará disponible para préstamo a domicilio durante el tiempo que dure la muestra. La Artoteca, por su parte, se conforma por más de un centenar de piezas de diverso índole, donadas por Pedro Reyes y otros artistas. El registro para ser usuario de Tlacuilo MACG es muy sencillo, tan simple como llevar una identificación oficial y completar un formulario. Los voluntarios están de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Te puedes llevar 3 materiales por cada vez que visites el museo. Entonces te puedes llevar un libro, una obra y un disco, o 3 libros, o 3 discos, o 3 obras. Considere que las obras de arte se pueden ir en préstamo por 3 meses máximo, mientras que los libros y vinilos deben ser devueltos después de 4 semanas. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Tenemos una muy breve pausa. Y también más información al volver. Esto es Noticias 22. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Eduardo Galeano fue un periodista y escritor uruguayo considerado uno de los más influyentes de la izquierda latinoamericana. Tras el golpe de Estado de 1973, fue encarcelado y tuvo que exiliarse en Argentina. Me parece que escribo para descubrir y revelar los caballos escondidos en las piedras. Siempre recuerdo la historia que me contó una amiga suiza, la historia de un escultor que trabajaba rodeado de niños. Coincidió con el tiempo de las vacaciones, se fueron a los lagos, a los bosques, y volvieron 20 días después. Lo primero que hicieron cuando volvieron fue ir a su lugar preferido, que era el taller del escultor. Pero en lugar de la piedra, en lugar de aquel inmenso bloque de granito, había un caballo.
Y uno de los niños preguntó al escultor, ¿y tú, cómo sabías que dentro de aquella piedra había un caballo? Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina y Memoria del Fuego, han sido traducidos a 20 idiomas. Hemos perdido una cosa importantísima, que es el sentido común, que se supone que es un sentido que viene biológicamente incorporado. A ver, alguna clave de sentido común se nos perdió en el camino. Regresó a Uruguay en 1985, donde fundó y dirigió su editorial y publicaba a la vez una columna semanal en el periódico mexicano La Jornada. Yo no quiero ser más que mi vecino, ni quiero tener más que mi vecino. Y me niego a creer que mi identidad pueda definirse en función de lo que tengo. Mi identidad se definirá en función de lo que soy. Eduardo Galeano muere el 13 de abril de 2015 en Montevideo, Uruguay. Noticias 22, José Antonio Hernández. Vamos a nuestro recorrido por Talent Land a la Perla Tapatía. Allá se encuentra Karen Rivera con los pormenores de esta fiesta de innovación e inteligencias artificiales. Karen, adelante. ¿Qué tal, Laura, Rafael, amigos de Noticias 22? Así es, seguimos en esta cobertura especial desde Jalisco Talent Land. Y como he mencionado a lo largo de estas transmisiones, aquí la creatividad es lo que importa. Seguro recuerdan la película Spider-Verse, Spider-Man a través del Spider-Verso, que no hubiera sido posible sin el talento del mexicano Cruz Contreras. Esta cinta se estrenó en junio de 2023 y tuvimos la oportunidad de platicar con Cruz Contreras, y esto es lo que nos dice al respecto. En la segunda parte de Spider-Verse, creo que lo más difícil fue que veníamos de haber trabajado en esta película en Into the Spider-Verse, en donde ya de por sí era un estilo de animación revolucionario. Entrar ahora en Across the Spider-Verse con 6 diferentes estilos de animación diferentes, ¿no? Siento que la gente ya estaba esperando que con Into the Spider-Verse, después de Into the Spider-Verse, hiciéramos algo todavía nuevo, algo todavía diferente, algo que la gente todavía no viera. El cabello es una de las cosas más complicadas para hacer en una película, ¿no? Porque involucra muchísimas ramas de conocimiento. Cuando yo le cuento a la gente que yo utilizo gravedad o física o matemáticas o programación para hacer mi trabajo, se sacan muchísimo de onda, ¿no? Siempre es como el comentario que ¿no dibujas? Y yo sé, no, hay algo todavía más profundo, ¿no? Es poder utilizar matemáticas y física para poder crear algo bonito y que la gente cuando vaya al cine lo vea y diga, ah, mira, se ve real o se ve bien. El cabello marca muchísima personalidad, ¿no? Vemos el cabello de Gwen. El cabello de Gwen en Into the Spider-Verse era un cabello rubio, que se lo tiene que cortar porque Miles se le queda pegada la mano ahí, ¿no? Entonces se te tiene que rapar. Pero vemos ahora en Across the Spider-Verse, vemos a Gwen con este cabello más largo, con las mechas rosas, ¿no? O sea, nos dice que es un poco rebelde, que es una persona que no le gusta encajar en las normas, ¿no? Y que es una superheroína. Entonces nos marca mucho la personalidad de estas personas, ¿no? Y sobre todo con Miles, ¿no? Que tiene este cabello que es toda la carga representativa afrolatina. Lo que yo hago es una mezcla perfecta entre matemáticas, entre tecnología y entre arte, ¿no? O sea, ya que manejo las cosas bien, o sea, ya que conozco bien el programa, ya que lo puedo utilizar bien, ahora sí tengo que hacer que esto que esté haciendo se vea bonito, se vea estético, que comunique algo, ¿no? Porque no es lo mismo ver, por ejemplo, una capa de Batman a ver la capa de Superman, ¿no? O sea, la capa de Superman vuela de diferente manera. No puedo dar el nombre todavía, pero estoy trabajando en una película de K-pop y estoy muy emocionado, pero yo soy súper fan del K-pop y imagínate, es como las tecnologías que trae Spider-Verse en una película de K-pop, ¿no? Entonces va a estar muy buena y esperemos que estrene el año que viene. Por primera vez en este encuentro se realizó una batalla de arte con inteligencia artificial. En esta competencia participaron 16 jóvenes quienes con temas distintos tenían que crear en poco tiempo
una obra de arte a partir de herramientas como AI Painter. Veamos lo que pasó. Minutos antes de las 4:30 de la tarde, los competidores comenzaron a llegar al escenario de Creative Land. El objetivo, formar parte del torneo de arte digital y mostrar sus habilidades creativas para realizar prompts y generar piezas únicas con herramientas de inteligencia artificial, como fue el caso de Estefanía Ibarra, de 25 años, originaria de Guadalajara, Jalisco, quien participó en la batalla. Principalmente porque me llama mucho la atención y personalmente considero que el uso de la inteligencia artificial para seguir fomentando el arte y todas estas maneras de expresión hace que sigamos teniendo como nuestras tradiciones o podamos seguirlas expresando, pero a la vez utilizar estas innovaciones tecnológicas. Estudiante de diseño industrial, Estefanía se cautivó con estas aplicaciones después de tomar las materias de dibujo y arte contemporáneo y explorar la inteligencia artificial para potenciar sus ideas. En esta competencia, generó obras gracias al prompt en vivo. El prompt puede servir tanto para la generación de imágenes como la generación de algún tipo de texto. Esto nada más es darle la indicación a la inteligencia artificial mediante una redacción lo que queremos que nos dé. Un ejemplo en este caso de las imágenes que nos dan un tema en específico, lo que me tocó a mí de la cosmología maya, tenemos que ir expresándole a la inteligencia más o menos cómo ir o cómo generar lo que nosotros tenemos pensado mediante algunas palabras, comandos, códigos. Las batallas se dieron en pares entre dos talentos artistas que sentados en el escenario tuvieron entre 1 y 5 minutos como máximo para seleccionar su prompt y así generar sus obras. Cada encuentro se centró en una temática distinta. Lo mismo una escena de película de ciencia ficción que animales mágicos de la mitología mexicana. Bueno, mi imagen, principalmente el tema sí se me hizo un poco complicado porque no sabía cómo expresarlo al inicio. Entonces traté de meterle lo que eran imágenes de universo, que lo llenara mucho de color porque siento que representa mucho la cultura que tenemos que representar. Y aparte meterle muchos elementos mexicanos, que siento que la inteligencia, aunque ya está avanzada, aún no está como que en el gran... Todavía le falta. El primer lugar de esta batalla obtuvo una beca del 100% para Talent Academy y las obras ganadoras se convirtieron en piezas NFT. Las tecnologías más innovadoras en materia de videojuegos, como aquellas que permiten mejorar la experiencia del usuario o aumentar la resolución de las imágenes, llegaron a Guadalajara de la mano de expertos como Alex Siebert. Tenemos ahí, por ejemplo, a Canvas, que es una aplicación para crear imágenes de paisajes fotorrealistas con base simplemente en dibujos de colores. Entonces hay una inteligencia artificial que dices, mira, aquí quiero que haya césped, aquí quiero que haya un árbol, una nube, una montaña, y te crea. Eso está muy interesante para crear arte conceptual, o también para crear, por ejemplo, entornos para otras aplicaciones. Entonces, desarrolladores de juegos o artistas que vayan a exhibir un producto. Hay un montón de cosas que lo podemos hacer de forma no solo bonita, pero correcta. Entonces, los reflejos, la iluminación, las sombras, todo eso ya es posible con RTX, porque tenemos no solo el hardware potentísimo para hacerlo en tiempo real, pero también un montón de bibliotecas para estos recursos. De hecho, ya utilizamos incluso la forma más completa de Ray Tracing, conocida como Path Tracing, donde se calcula todo el camino de la luz. Y ahí es básicamente lo que se utiliza en películas. No solo películas de animación como las de Pixar, pero los efectos visuales que se utilizan en películas con personas también pasan por Path Tracing para justamente alcanzar este nivel de realismo. De nuestro lado,
cada vez más el uso de inteligencia artificial será fundamental. De hecho, una predicción que se hace para los próximos 5 o 10 años es que llegará un momento donde el proceso de renderizado ya no va a existir. O sea, todo se hará con inteligencia artificial. Entonces, un game engine, por ejemplo, en lugar de dibujar triángulos y luego aplicar texturas y cosas por el estilo, simplemente va a describir la escena para una inteligencia artificial que va a generar las imágenes que se ven en el juego. Rafael, Laura, amigos de Noticias 22, hasta aquí nuestro reporte este día y mañana nos vemos y escuchamos desde Jalisco, Talentland. Con imágenes de Francisco Bram, reportó desde Guadalajara, Karen Rivera. Gracias, Karen. Estaremos al pendiente del reporte mañana. Parece que la realidad va a quedar relegada ante estos dispositivos y vamos a acabar todos sumergidos en una computadora o en unas gafas de realidad virtual. Esperemos que eso no pase. Y en temas que pues a todos nos tienen con el pendiente, para quienes la música puede ser un negocio muy lucrativo, contrario a la creencia popular. La cantante estadounidense Taylor Swift ingresó oficialmente este mes de abril a la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Con un patrimonio neto estimado de $1.100 millones, Swift se consolida como la primera artista en alcanzar dicho estatus gracias a los ingresos procedentes únicamente de su música. Su exitosa gira mundial The Eras Tour se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos realizada por cualquier músico. Abarcó 5 continentes y ha marcado un precedente al superar los $1.000 millones en ingresos, catapultando a Swift en una de las artistas más aclamadas en la actualidad. La estrella pop no solo interpreta y escribe o coescribe casi todas sus canciones, sino que también las produce, lo que multiplica sus fuentes de ingresos. También ha regrabado sus 6 primeros álbumes debido a que no tenía los derechos de grabación originales, ya que su antigua compañía discográfica, Big Machine Records, se negó a vendérselos en medio de un proceso judicial. Desde entonces, ha lanzado álbumes Taylor's Version para Fearless, Speak Now, Red y 1989. Según Forbes, su catálogo musical está valorado en unos $500 millones. En la lista de esta revista, la fortuna de Swift se ubica en el lugar 2545 en el contexto global. Aunque se estima un futuro crecimiento por su impacto en la economía del entretenimiento y la industria musical internacional. Cabe señalar que para el 2023, Taylor Swift se presentó por primera vez en su carrera en México, en donde dio inicio a la etapa internacional de su The Eras Tour, ofreciendo 4 conciertos. Los eventos generaron una derrama económica de $1.033 millones, según estima la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, CONACOPE. Para Noticias 22, Diana Obispo. Y esta es una muy buena alternativa para acercarnos a la obra del bardo de Avon. La compañía teatral Los Tristes Tigres está de manteles largos, pues la puesta en escena Algo de un tal Shakespeare celebra 10 años de historia. Esta obra rinde homenaje al dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, contando 3 de sus obras más representativas con un humor lúdico, divertido y sobre todo desafiante. En Algo de un tal Shakespeare nosotros contamos 3 historias de el querido William Shakespeare, que son Romeo y Julieta, Macbeth y Titus Andrónicos, y todo esto lo hacemos en 70 minutos, además de hablar de su vida, pero todo esto contado de manera irreverente, desde una mesa de cocina. Abraham y Baltasar. Entre cebollas, calabazas y betabeles, los actores Adrián Vázquez y Sara Pinet nos introducen a las obras del dramaturgo inglés, sin dejar de lado los temas que el bardo de Stratford evocaba en sus obras, como la guerra, la violencia y la venganza, pero también el amor y la belleza. Así empieza la tragedia de Romeo y Julieta, escrita en 1595 por un tal Shakespeare. Le dábamos a los jóvenes una posibilidad de revisar quizá unas obras que no son tan accesibles y que las vieran de una manera muy, muy cercana, muy palpable, muy divertida, que
nuestra intención era que los jóvenes no sintieran que acercarse a los clásicos era algo aburrido o lejano o fuera de su contexto. Hola amigos de Canal 22, mi nombre es Adrián Vázquez y los invitamos al Foro Shakespeare todos los martes de abril, únicamente los martes de abril a las 8 de la noche. Estaremos presentando quizá, no lo sabemos, quizá en su última temporada algo de un tal Shakespeare, así que no se la pierdan. Para Noticias 22, Mariano Sánchez. Y retomamos el tema de la amenaza de los algoritmos que pone de nueva cuenta en alerta a la comunidad artística. Billie Eilish, Smokey Robinson y Katy Perry se han unido a otros cientos de artistas y compositores estadounidenses para proteger la creatividad humana de la inteligencia artificial. En una misiva presentada por la organización Artist Rights Alliance, los artistas reclaman contra la reproducción de su voz e imagen con inteligencia artificial, sin su consentimiento y sin ser remunerados. Además, instan a las plataformas y servicios musicales a no generar música utilizando este tipo de herramientas digitales. Tennessee es el primer estado en aprobar un proyecto de ley para proteger a los profesionales de la música contra este uso no autorizado. Y gracias a todo este revuelo, este debate ha llegado a varios estados de la Unión Americana donde se está considerando una legislación similar. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Conozcamos los secretos económicos detrás de una de las grandes industrias digitales. Alejandra González es escritora, experta en marketing y empresaria. Su carrera la ha dedicado a los negocios y a la industria del entretenimiento. Trabajando en Google, atestiguó el cambio del mercado digital hispanohablante a nivel Latinoamérica y Estados Unidos, pues cuando la empresa adquirió la plataforma YouTube en 2006, se implementó un nuevo modelo de negocio que subsiste hasta nuestros días. Al poder ofrecer ganancias a través de los anuncios publicitarios. Y creo que eso marca una pauta inédita en su momento, una pauta histórica en la que a raíz de que existe esa posibilidad, se empezaron a desenvolver diferentes formas. Fue de las primeras plataformas que pudieron ofrecer un modelo de ganancias. Y creo que fue a partir de estas como pruebas y errores en las que el consumidor también se convirtió no solamente en un espectador, sino en un productor de contenido y en un generador de audiencias. Surgen entonces los llamados YouTubers, los creadores de contenido, los influencers y en un plano más reciente los streamers en esta misma plataforma o en otras como Twitch. Un grupo poco regulado en términos legales y económicos, pero también muy poco conocido en contraste con otros sectores. Para conocer su peso y su incidencia en la economía digital, Alejandra González presenta el libro The Hidden Economy. Una base muy sencilla y digerible de cómo llega a desarrollarse la economía de los creadores en esta época de la hiperconectividad. El título le daba un poco la respuesta a lo que yo quería ir descifrando a lo largo de la escritura. Está todavía muy escondida. La economía de los creadores y este ecosistema se habla mucho y se conoce poco a profundidad. Siento que es un concepto que se está utilizando en la industria de marketing de manera muy superficial. En este trabajo, publicado por Nube de Tinta, se explica el perfil de todos los jugadores que se involucran en el ecosistema digital desde redes sociales y plataformas. Y también hay una parte que creo que es de mis favoritas, que son los 10 mandamientos que hay que tener en mente. No es una receta del éxito, o sea, yo no soy creadora de contenido, pero son 10 mandamientos que al final considero que son recomendaciones clave para que alguien pueda adentrarse y aventurarse. Hablamos de datos, ¿no? A grandes rasgos, para que entendamos la posibilidad que hay allá afuera y no nos sintamos como, ya hay muchos creadores, ¿yo cómo voy a tener éxito en esto? The Hidden Economy se puede adquirir en formato físico, digital y en versión de audiolibro. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Y esta noche nos despedimos con un recuerdo del compositor alemán Kurt Weill, quien murió en Nueva York el 3 de abril de 1950. Laura, un personaje polifacético, sí circunscrito al expresionismo musical, pero que abrevó mucho del jazz. Recordemos que él estuvo huyendo del régimen alemán a principios del siglo XX. En el periodo entre guerras, cuando ya la persecución a los judíos y además a los músicos que tenían propuestas novedosas como las de Kurt Weill, pues ya se hacía sentir así que se fue mejor a los Estados Unidos. Primero a París, estuvo en Francia, a los Estados Unidos. En efecto, ya terminó en Estados Unidos, donde también buscó reivindicar de alguna manera la ópera contemporánea, la ópera que se estaba haciendo en aquel incipiente siglo XX. Entre otros personajes. Así lo recordamos esta noche, nos vemos el día de mañana.